El suelo metálico estaba frío y resbaladizo, con algo en lo que Rachel no quería pensar. Su uniforme estaba roto, le sangraba el labio y cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta mientras los guardias alienígenas la arrastraban hacia las profundidades del complejo penitenciario. Llevaba 3 horas intentando explicar que era doctora, no soldado. Pero a estas criaturas no les importaba. O tal vez no entendían. Su traductor se había destrozado durante la emboscada en su nave de transporte médico. Por favor, tienen que escucharme, jadeó Rachel. Su voz era: soy del núcleo médico. Ayudo a la gente. No soy quien creen que soy. El guardia a su izquierda emitió un chasquido que podría haber sido una risa. Su exoesqueleto estaba marcado y abollado, y sus 4 ojos nunca la miraron con compasión, solo con crueldad fría y calculadora. Capturaron su nave hacía 6 horas. Había sido un envío rutinario de suministros médicos a una colonia fronteriza cuando aparecieron los buques de guerra de la KRL. Su tripulación había intentado explicar que no eran combatientes, protegidos por la ley galáctica. El villancico había abordado de todos modos, había matado a la mitad de su tripulación y se había llevado a los supervivientes encadenados. Pero Rachel era la única a la que habían traído a este lugar. Esta prisión que parecía existir en algún rincón olvidado del espacio donde las leyes ya no importaban. El pasillo se extendía interminable ante ella, iluminado por luces parpadeantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Podía oír sonidos tras las puertas selladas. Pasaron. Gritos, gemidos, el tipo de sonidos que le decían que esto no era solo una prisión. Era algo mucho peor. Su insignia médica seguía prendida en su chaqueta rota. Las alas plateadas y las 3 estrellas que la identificaban como oficial médica de alto rango en la flota terrana, pero el villancico no entendía los símbolos militares humanos. Para ellos, esas estrellas probablemente parecían rango. Rango de mando. Creían haber capturado a alguien importante. Si tan solo supieran la verdad. Ella era solo una doctora. Una doctora realmente buena. Sí, había salvado más de 2000 vidas durante su carrera. Trabajaba en zonas de combate que causarían pesadillas a cualquiera. Pero no era una guerrera. No era una espía. Simplemente dedicaba su vida a curar a los heridos. El guardia se detuvo ante una puerta enorme. Era diferente a las demás. Más gruesa, reforzada con placas de protección. El tipo de puerta que se usaba para contener algo extremadamente peligroso. El corazón de Rachel empezó a latir con fuerza. Había tratado suficientes casos de trauma como para reconocer cuando su cuerpo se preparaba para un peligro grave. Le temblaban las manos. Se le secó la boca. Uno de los guardias marcó un código en el panel junto a la puerta. La cerradura se desbloqueó con un fuerte golpe que resonó por el pasillo. Y entonces Rachel lo oyó, un sonido que le heló la sangre. Un gruñido bajo y retumbante. El tipo de sonido que provenía de algo grande, depredador y muy furioso. Espera, dijo Rachel, tirando del agarre del guardia. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay ahí dentro? Los guardias intercambiaron miradas. Uno de ellos habló en un estándar roto, el lenguaje común galáctico. Su acento era marcado, su gramática terrible, pero ella lo entendía perfectamente. Humano débil, blando, te apostamos a que vives 1 hora, 2 horas, ya vemos. El horror la invadió al darse cuenta de lo que estaban haciendo. Esto era entretenimiento para ellos. La estaban arrojando a una celda con algo mortal y haciendo apuestas sobre cuánto tiempo sobreviviría. La puerta se abrió con un siseo hidráulico. La celda de al lado era enorme, tal vez 9 metros de lado. Las paredes eran de hormigón desnudo, manchadas de sangre vieja y suciedad reciente. No había ventanas, ni muebles, nada excepto pesadas cadenas atornilladas a la pared del fondo. Y al final de esas cadenas estaba la criatura. La formación médica de Rachel se activó automáticamente, catalogando detalles, incluso cuando el miedo amenazaba con abrumarla. El ser era enorme,
fácilmente de 2,4 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje que alguna vez pudo haber sido blanco o plateado, pero ahora estaba enmarañado con tierra y sangre seca. La estructura de su rostro era como la de un lobo, con un hocico largo y poderosas mandíbulas. Pero los ojos no eran los adecuados para un animal. Contenían inteligencia, conciencia. No se trataba de una bestia sin mente. Era un ser sensible. Un Fenra. Había leído sobre ellos en las sesiones informativas de xenobiología. Extraterrestres con aspecto de lobo de las colonias exteriores. Guerreros poderosos. Luchadores honorables. Este parecía haber pasado por el infierno. Los guardias la empujaron hacia adelante. Rachel se tambaleó, apenas recuperándose antes de caer al suelo. Tras ella, la puerta se cerró de golpe con la firmeza del techo de una tumba. Se incorporó lentamente, intentando controlar la respiración. El pánico no la ayudaría ahora. Necesitaba pensar, evaluar, sobrevivir. El Fenra la observaba con ojos ámbar sin pestañear. Estaba encadenado, pero no sujeto. Las cadenas le daban suficiente libertad para moverse por la mayor parte de la celda, incluyendo donde estaba Rachel. Sus ojos recorrieron su cuerpo con profesional indiferencia, notando las heridas. Profundas laceraciones en el hombro izquierdo, rojas e hinchadas por la infección. Las costillas eran demasiado prominentes, visibles bajo el pelaje enmarañado. Presentaba signos de desnutrición y deshidratación graves. Una cuenca ocular parecía dañada. El hueso orbital se había desmoronado parcialmente. Presentaba quemaduras en los brazos. Cicatrices recientes y antiguas recorrían cada centímetro visible de piel. Esta criatura había sido torturada sistemáticamente durante mucho tiempo. «Oh, Dios», susurró, su miedo momentáneamente superado por el horror profesional. Las orejas del Fenra se adelantaron al oír su voz. Sus labios se retrajeron, revelando dientes diseñados para desgarrar armaduras. Las cadenas resonaron al cambiar de peso, los músculos tensándose bajo el pelaje. Rachel sabía lo que se avecinaba. Había visto suficientes depredadores en su vida como para reconocer el lenguaje corporal. Iba a atacar, y no tenía a dónde correr. La criatura se abalanzó. Las cadenas se tensaron con un sonido como el de un disparo. El Fenra gruñó. Espuma y saliva salieron volando de sus mandíbulas mientras forcejeaba contra las ataduras. Se detuvo a 2 metros de donde Rachel estaba, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler el hedor a infección y pelaje sin lavar. Pero Rachel no gritó. No corrió. Algo en su cerebro de médico se lo impidió. En cambio, se quedó completamente quieta y miró a la criatura. Realmente la miró más allá de los dientes que gruñían y los músculos tensos. Miró las heridas, una infección que probablemente le causaba fiebre y lo hacía delirar de dolor. Los huesos rotos que habían sanado mal, restringiendo su movimiento, la deshidratación que le resecaba la piel y le hundía los ojos. No era un monstruo. Era un paciente muy enfermo y muy herido. «Tienes dolor», dijo Rachel en voz baja, sabiendo que probablemente no entendía sus palabras. «Esa herida del hombro necesita una limpieza. Tienes al menos 3 costillas rotas, quizá más. Estás deshidratado y desnutrido, y esa lesión ocular necesita atención inmediata o perderás la visión para siempre». El Fenra hizo una pausa. Su gruñido se desvaneció ligeramente. Esos ojos ámbar se entrecerraron, observándola con repentina intensidad. Rachel levantó lentamente las manos, con las palmas hacia afuera en un gesto universal de no agresión. «No voy a hacerte daño», dijo, manteniendo la voz tranquila y firme, el mismo tono que usaba con los pacientes asustados en urgencias. «Soy doctora, sanadora. ¿Entiendes?». Se señaló a sí misma, luego hizo un gesto de acunar algo con delicadeza y tocarlo con cuidado. El gesto de curar una herida. La cabeza de la criatura se inclinó ligeramente.
La confusión reemplazó la rabia en sus ojos. Rachel dio un paso adelante con cuidado. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que se alejara lo más posible de esos dientes, pero su entrenamiento era más fuerte que su miedo. Este ser necesitaba ayuda, y ella era doctora. Eso es lo que hacen los doctores. Ayudan. Se arrodilló en el suelo sucio, manteniendo el contacto visual. La Fenra se tensó, pero no volvió a arremeter. Rachel comenzó a arrancar tiras de su chaqueta de uniforme. La tela se rasgó ruidosamente en la silenciosa celda. Sobre ellos, cámaras ocultas lo grababan todo. En una sala de monitoreo, los guardias de KRL observaban con confusión y creciente interés. ¿Qué está haciendo la humana?, preguntó un guardia. No lo sé, respondió otro. Quizás esté loca. El estrés la destrozó. O es estúpida. De cualquier manera, V la matará pronto. Siempre lo hace tarde o temprano. Dale tiempo. Pero Rachel no prestaba atención a las cámaras ni a los guardias. Toda su atención estaba en el ser que tenía delante, en la emergencia médica que todos los demás veían como un monstruo. No tenía equipo, ni suministros, ni refuerzos, solo su conocimiento, sus manos y su absoluta negativa a dejar sufrir a un paciente si podía evitarlo. Me llamo Rachel, dijo con calma, acercándose poco a poco, con cuidado. Y te guste o no, voy a ayudarte porque eso es lo que hago. Por primera vez en 3 años de cautiverio, el ser llamado Versus oyó una voz sin odio. Oyó palabras pronunciadas sin crueldad ni burla. Observó a esta pequeña y frágil humana acercarse a él con solo tela rasgada y manos firmes. Y algo en lo profundo de él, algo que creía que el cual había matado hacía años, comenzó a agitarse. Los guardias la habían arrojado allí esperando entretenimiento, esperando muerte, esperando gritos, sangre y otra prisionera destrozada. No tenían ni idea de lo que habían hecho en realidad. Le habían dado a un guerrero moribundo una razón para tener esperanza. Y le habían dado a una sanadora que se negaba a rendirse a un paciente que la necesitaba más que nadie. Habían pasado 5 días desde que habían arrojado a Rachel a la celda con RV. 5 días que lo habían cambiado todo de maneras que los guardias jamás podrían haber predicho. Los guardias de KRL seguían reunidos alrededor de sus pantallas de monitoreo durante sus descansos, pero el entretenimiento que esperaban se había convertido en algo completamente distinto, algo que no entendían del todo. La doctora humana no había muerto. Ni siquiera había resultado gravemente herida. En cambio, había hecho algo que parecía imposible. Lo estaba curando. Rachel estaba sentada con la espalda contra la fría pared, envolviendo con cuidado otro vendaje improvisado alrededor del hombro herido de Rick. Había logrado limpiar la herida infectada usando agua de sus raciones compartidas y tiras de tela de su uniforme. Le había llevado 2 días completos de paciente trabajo, drenando el absceso poco a poco con un trozo de metal que alisó cuidadosamente contra el suelo hasta que estuvo lo suficientemente limpio como para usarlo. Quieto, murmuró, trabajando con los dedos con práctica eficiencia. Sé que duele, pero la infección por fin empieza a desaparecer. En unos días más recuperarás la movilidad completa. V observó cómo sus manos se movían sobre su hombro. En los últimos días, había dejado de estremecerse cuando lo tocaba, había dejado de gruñir cuando se acercaba. El dolor constante que lo había acompañado durante 3 años por fin comenzaba a disminuir. ¿Por qué? Su voz salió como un gruñido áspero, aún acostumbrado a hablar tras años de silencio. Rachel no levantó la vista de su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué malgastas agua en mis heridas? ¿Por qué me das las porciones más grandes de comida? ¿Por qué me ayudas si no soy nada para ti? Rachel le ató la venda y finalmente lo miró a los ojos ámbar. Porque estás herido. Es motivo suficiente para mí. Podría haberte matado ese primer día. Quise matarte, pero no lo hiciste. Rachel se movió para revisar las costillas que había vendado cuidadosamente hacía 3 días. Tenías dolor, miedo y rabia. Lo entiendo.
Pero aún así te contuviste. Incluso con todo ese sufrimiento, elegiste no hacerme daño. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres en realidad. VR guardó silencio un largo rato. Deberías temerme. Todos me temen. Los guardias me llaman el carnicero. Dicen que maté a miles en la guerra. ¿Lo hiciste?, preguntó Rachel con calma, presionando suavemente sus costillas para comprobar la curación. Sí, era un soldado, un comandante. La guerra era lo que conocía. Rachel asintió, moviéndose para examinar su ojo dañado. Siguiente. Adelante, Lan. Déjame ver esto. Bade, bajando su enorme cabeza para que pudiera inspeccionar la lesión orbital. Sus dedos eran delicados al palpar la estructura ósea dañada. El sauce de la atención aquí. ¿Te capturaron durante la guerra?, preguntó mientras trabajaba. Después de que me ordenaran ejecutar a prisioneros civiles, hombres, mujeres, niños. Me negué. Su voz se endureció. Toda mi manada se negó. Éramos soldados, no asesinos. Los Carehuel mataron a mi manada por esa negativa. A todos y cada uno de ellos. Me mantuvieron con vida como un trofeo. Como un ejemplo de lo que sucede cuando se muestra misericordia. Las manos de Rachel se detuvieron por un momento. Luego continuó su examen, con voz firme. ¿Así que te han estado torturando durante cuánto tiempo? ¿5 años en total? 3 años en esta celda. Y te llaman el carnicero. Había algo afilado en el tono de Rachel ahora. Te torturan por negarte a asesinar civiles. Y luego te dan un nombre que te hace sonar como el monstruo. Eso es conveniente para ellos, ¿no? Los ojos de Bicha se abrieron ligeramente. Nadie lo había enmarcado de esa manera antes. No eres un carnicero, continuó Rachel, recostándose y mirándolo directamente. Eres alguien que renunció a todo antes que cometer una atrocidad. Eso es lo opuesto a un monstruo. Eso es un héroe. Yo no soy un héroe. Estoy destrozado. Estás herido. Eso es diferente. Rachel empezó a trabajar en su ojo dañado de nuevo, usando un paño húmedo para limpiar alrededor de la herida. El dolor se cura. Lo roto se puede arreglar. Créeme, soy médico. Conozco la diferencia. Por primera vez en años, algo que podría haber sido esperanza brilló en el pecho de Psa. Observó a esta pequeña humana trabajar en sus heridas con la misma intensidad concentrada que antaño había empleado en la batalla. Nunca se quejó de las condiciones, nunca mencionó su propia incomodidad. Simplemente siguió trabajando, siguió sanando, siguió tratándolo como si importara. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente. ¿Tu nombre completo? Rachel Michei. Doctora. Rachel Michei, Cuerpo Médico Terán. Aunque supongo que la parte de médico no significa mucho aquí. Significa todo, dijo V en voz baja. Eres la primera persona en 5 años que me ve como algo más que un animal. La primera en tocarme sin causarme dolor. Rachel sonrió levemente. Bueno, estoy bastante segura de que causé dolor cuando drené ese absceso. Simplemente no te quejaste. Eso fue diferente. Eso fue dolor curativo, no dolor de tortura. Sí, lo entiendo. Rachel tomó su ración de agua y le entregó la porción más grande como siempre hacía. Bebe. Necesitas mantenerte hidratado. VCH tomó el agua pero no bebió inmediatamente. Dame las porciones más grandes. Pasas hambre para que yo pueda comer. ¿Por qué? Porque eres más grande que yo. Necesitas más calorías para sanar. Es matemática médica básica. Rachel tomó un pequeño sorbo de su propia porción. Además, he sobrevivido con raciones peores que esta. Estuve destinada en mundos coloniales donde pasábamos días sin suministros. Sé cómo arreglármelas. Estuviste en la guerra. Estuve en todas las guerras que la humanidad luchó durante los últimos 12 años. No como soldado, como médica. Curé a los heridos,
Estabilicé a los moribundos e intenté mantener a la gente con vida el tiempo suficiente para que volvieran a casa. Ella lo miró. He visto lo que la guerra le hace a la gente. A toda la gente, a todas las especies. La guerra crea monstruos, pero también héroes. Tú eres uno de los héroes. Antes de que pudiera responder, un silbido familiar llenó la celda. Su cuerpo se puso rígido de reconocimiento y miedo. Atrás, gruñó, con una voz repentinamente urgente. Ve al otro extremo ahora. Rachel vio que un gas amarillo empezaba a salir del sistema de ventilación. ¿Qué es eso? Arma química estimulante berserker. Me hace perder el control. Me vuelve violento. Aléjate de mí. Pero Rachel no corrió. Vio cómo los músculos de Vika empezaban a tensarse. Vio cómo sus ojos se descontrolaban mientras la sustancia química inundaba su organismo. Había tratado a suficientes soldados con drogas de combate como para reconocer lo que estaba sucediendo. Mírame, ordenó, acercándose en lugar de retroceder. No, te haré daño. No puedo controlarlo. Sus palabras se interrumpieron en un aullido de agonía cuando la droga hizo efecto. Rachel se colocó justo frente a él, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Bitch escuchó mi voz. Concéntrate en mi voz, no en la droga. Sus garras arañaron el suelo. Su cuerpo se estremeció con el esfuerzo de combatir la furia química. Sus mandíbulas se cerraron a centímetros de su rostro, y ella pudo verlo luchar contra el abrumador impulso de atacar. Respira conmigo, dijo Rachel con firmeza, haciendo una demostración de respiraciones lentas y profundas. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Tu comandante, lideraste soldados en la batalla. Tomaste decisiones imposibles. Eres más fuerte que cualquier droga que puedan inyectar en esta celda. Durante 10 minutos agonizantes, Rachel lo explicó. Usó todas las técnicas que había aprendido trabajando con soldados traumatizados. Mantuvo la voz firme y tranquila. Mantuvo el contacto visual. Le recordó quién era, no lo que las drogas querían que fuera. Cuando su brazo, agitado, la golpeó en las costillas, no gritó. Cuando sus garras le dejaron profundos arañazos en el brazo, no corrió. Simplemente siguió hablando, siguió respirando con él, siguió anclándolo a la realidad. Finalmente, la sustancia química desapareció del aire. Se desplomó contra la pared, temblando y exhausto. Se quedó mirando sus garras, la sangre que las cubría. Su sangre. Te lastimé, susurró, con la voz llena de horror. Rachel presionó un trozo de tela rasgada contra los arañazos de su brazo. Eran profundos, pero no peligrosos. Había tenido peores. Luchaste. Eso es lo que importa. Podrías haberme matado una docena de veces, pero no lo hiciste. Mantuviste el control. Apenas es suficiente. Rachel se movió para sentarse a su lado, envolviéndose el brazo para detener la hemorragia. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Verdad? Que soy peligroso, que deberías temerme. No, significa que tienen miedo. Rachel lo miró fijamente. Están bombeando sustancias químicas en la célula porque no actúas como ellos quieren. No estás siendo el monstruo que necesitan que seas, así que intentan forzarlo, pero aún así luchaste. Es increíble, Esa es la clase de fuerza que no pueden romper. La miró un largo momento. Deberías haber corrido. ¿A dónde correría yo? La celda es nuestro mundo ahora, pero no tiene por qué ser para siempre. Rachel apoyó la cabeza en la pared, pensando, he estado observando sus patrones. Los guardias cambian de turno cada 8 horas. Hay un intervalo de poco más de 2 minutos en el que nadie vigila las cámaras. Has estado planeando escapar. Soy médica de combate. Estamos entrenadas para observarlo todo, siempre buscando oportunidades. Lo miró a los ojos. Esas cadenas en tu muñeca están viejas, corroídas. He estado observando cómo se mueven cuando tiras de ellas.
Los puntos de anclaje en la pared se están debilitando. V la miró fijamente. ¿Crees que podemos escapar? Creo que tenemos una oportunidad, pero no puedo hacerlo sola. Te necesito. Podrías romper esas cadenas si de verdad lo intentaras. Miró los grilletes que lo habían retenido durante 3 años. Tal vez si tuviera razones para creer que la libertad era posible. Rachel extendió la mano. Entonces cree, compañeros. Vic colocó con cuidado su enorme pata sobre la de ella, consciente de sus garras. Compañeros. En la sala de monitoreo, los guardias empezaban a preocuparse. El cambio de turno ocurrió justo cuando Rachel lo dijo. Había estado contando mentalmente, cronometrando cada movimiento de los guardias durante la última semana. 2 minutos y 17 segundos. Ese era todo el tiempo que tendrían antes de que alguien notara la celda vacía en los monitores. Ahora, susurró Rachel. V no dudó. Una semana de nutrición adecuada con las raciones compartidas de Rachel, combinada con el cuidado que ella le había dado a sus heridas, le había devuelto la fuerza suficiente. Agarró las cadenas con ambas manos y tiró, no con furia salvaje, sino con una fuerza controlada y calculada. El metal crujió en protesta. El sonido resonó por la celda como un disparo. ¿Qué? 2 veces. Al tercer tirón, los pernos de montaje corroídos se desprendieron de la pared de concreto en una lluvia de polvo y piedras rotas. Beach se irguió en toda su altura por primera vez en 3 años. 2,4 metros de puro músculo y apenas contenía fuerza. Las cadenas aún colgaban de sus muñecas como armas, y sus ojos ardían con determinación. Rachel ya estaba en la puerta, sus dedos trabajando en el panel de control. Había memorizado cada código que los guardias habían introducido, cada patrón que habían usado. El código de anulación es de 6 dígitos. Los números de identificación de Carl siempre siguen el mismo formato: año de nacimiento, designación del clan, número de servicio. El tercer dígito siempre es 7 para el personal militar. El quinto dígito corresponde a su rango. Sus dedos revolotearon sobre el teclado. La cerradura se abrió con un clic. Predecible, murmuró Rachel con sombría satisfacción. Se deslizaron por el pasillo justo cuando resonaron pasos a la vuelta de la esquina. Un guardia hacía su ronda temprano, probablemente desconfiado por el ruido de su celda. Sus 4 ojos se abrieron de par en par al verlos. Su mandíbula se abrió en estado de shock. Beach se movió a una velocidad aterradora, pero la voz de Rachel lo detuvo a mitad del ataque. Espera, no lo mates. El guerrero Fenra se quedó paralizado, con las garras a 1 centímetro de la garganta del guardia. Volvió a mirar a Rachel, con la confusión reflejada en sus ojos. Este guardia los había visto sufrir. Se había reído de su dolor. Sin duda, merecía la muerte. Pero Rachel dio un paso al frente, mirando al guardia aterrorizado a los ojos. Tienes 2 opciones ahora mismo. Puedes activar la alarma y morir aquí, o puedes darnos tus códigos de acceso y escapar con vida. Elige rápido. Las manos del guardia temblaron. Buscó su comunicador y V se tensó, listo para atacar. Pero entonces, el guardia retiró lentamente el dispositivo y se lo entregó a Rachel. Buena decisión, dijo Rachel con calma. Extendió la mano y presionó con 2 dedos un punto específico en el cuello del guardia. Cayó inconsciente en segundos. Despertará en unos 20 minutos con solo un dolor de cabeza. VCH la miró fijamente. Lo perdonaste. Nos vio sufrir y lo dejaste vivir. Estaba cumpliendo órdenes. Él no es el verdadero monstruo aquí. Rachel ya estaba estudiando el comunicador robado que accedía a los sistemas de seguridad de las instalaciones. Los que construyeron este lugar, los que diseñaron estos programas de tortura, los que se benefician del sufrimiento, son los que deben responder por esto. Avanzaron rápidamente por los pasillos. Rachel navegaba usando los mapas que había memorizado del dispositivo del guardia. Dirigía los patrones de patrulla de Breound, pasando por los controles de seguridad,
siempre un paso por delante de las defensas de la instalación. Pero a medida que se adentraban en el complejo, encontraron algo que hizo que Rachel se detuviera en seco. Más celdas. Docenas. Cientos. Cada una con prisioneros de diferentes especies de la galaxia. Y el estado de estos prisioneros le heló la sangre a Rachel. Un ser cristalino cuyo cuerpo estaba fracturado y apagado, apenas con vida. Una criatura reptil escamosa con cicatrices quirúrgicas recientes en el torso. Una especie alada acurrucada en un rincón, con las alas cortadas y rotas. Los prisioneros morían de hambre, eran torturados, eran sometidos a experimentos. «Dios mío», susurró Rachel, con las manos empezando a temblar. «Esto no es solo una prisión. Es una instalación experimental. Están usando prisioneros como sujetos de prueba». «Rachel, debemos seguir adelante», instó V, con las orejas pegadas a la cabeza, angustiado. «Cada momento que nos demoremos aumenta el riesgo de captura. No puedo dejarlos solos». Rachel se giró para mirarlo, con los ojos llenos de determinación. «No puedo. Soy doctora. No puedo pasar de largo junto a quienes necesitan ayuda. No podemos salvarlos a todos. Si intentamos liberarlos a todos, nos capturarán. Moriremos aquí. Y luego moriremos intentándolo». La voz de Rachel se quebró por la emoción. «No me hice doctora para poder elegir a quien merece ser salvado. O liberamos a todos o esta huida no significa nada. No los dejaré sufrir». V estudió su rostro un largo instante. Allí estaba esta pequeña y frágil humana, herida y exhausta, de pie en medio de una instalación enemiga. Y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por desconocidos, por alienígenas que nunca había conocido, por seres que ni siquiera eran de su especie. Era la mayor estupidez que había presenciado. Y también la más valiente. «O estás loca o eres el ser más valiente que he conocido», dijo V en voz baja. «Probablemente ambos», admitió Rachel. «Puedes romper las puertas de estas celdas». Lo que siguió fue un caos organizado. Se movieron por el bloque de celdas sistemáticamente. Vic usó su fuerza descomunal para forzar las puertas reforzadas mientras Rachel evaluaba a cada prisionero, trataba las heridas críticas y organizaba a los liberados en grupos según su condición física. «Ustedes tres ayuden a cargar a los heridos. Son lo suficientemente fuertes. Ustedes dos vigilen nuestra retaguardia. Avísenos si se acercan los guardias. Tú, ¿cómo te llamas? Bien. Ahora estás a cargo del grupo 2. Sigue mis instrucciones al pie de la letra». Trabajaba con la eficiencia de quien ha coordinado eventos con gran número de víctimas en zonas de guerra. A cada prisionero se le asignaba un trabajo, un propósito. Los más fuertes ayudaban a los más débiles. Diferentes especies que habían sido enemigas antes del encarcelamiento ahora trabajaban juntas porque este médico humano se negaba a tratar a nadie como prescindible. Pero su liberación no podía permanecer en silencio para siempre. Las alarmas comenzaron a sonar por las instalaciones. Las pesadas puertas blindadas comenzaron a cerrarse de golpe en todo el complejo, intentando contener la fuga. Las luces rojas de emergencia lo bañaban todo con un resplandor ominoso. Por el intercomunicador, una voz fría hablaba en un tono perfectamente estándar. Su acento era culto, educado y carente de empatía. «Doctora Rachel Mitchell. Sí, ahora sabemos quién es usted. El ángel de Próxima. Un currículum impresionante. Más de 2000 vidas salvadas durante las guerras fronterizas. Múltiples condecoraciones por su valor bajo fuego. El cuerpo médico terrano debe estar muy orgulloso». Rachel apretó la mandíbula. La voz pertenecía a la directora de la instalación. Estaba segura de ello. «Debo admitir que me impresiona que haya llegado tan lejos», continuó la voz. «Pero esto termina ahora. Ha causado bastante daño a mis instalaciones. Doctor. Habrá que responder por eso». Rachel encontró una terminal de comunicaciones y la abrió de golpe, accediendo a los sistemas de la prisión. ¿Su instalación?
¿Se refiere a su cámara de tortura? Su laboratorio experimental donde viola todas las leyes de la Convención Galáctica. Las leyes las escribe el poderoso doctor y el villancico es muy poderoso. No por mucho más, murmuró Rachel, recorriendo la interfaz con los dedos. Necesito 5 minutos. ¿Para qué? Para asegurarme de que toda la galaxia sepa qué está pasando aquí. Rachel llevaba 12 años trabajando en zonas de combate. Conocía los sistemas de comunicación militar al dedillo. Las instalaciones de Quell contaban con un sistema de transmisión de emergencia diseñado para contactar con su mando militar, pero con unas pocas modificaciones, podía redirigirlo. Accedió a todas las frecuencias principales de este sector del espacio, canales militares humanos, el Consejo Galáctico, redes de emergencia, emisoras de noticias independientes e incluso rutas comerciales. Luego activó todas las cámaras de las instalaciones. Soy la doctora Rachel Michei, teniente comandante del Cuerpo Médico Terán. Transmito desde la coordenada 779 Mark V45. Este es un centro clandestino de la KRL que realiza experimentos ilegales con prisioneros de guerra de múltiples especies. Subo las pruebas. Transfirió archivos directamente de las bases de datos de la prisión. Registros de experimentos que detallan procedimientos horribles. Grabaciones de torturas que muestran abusos sistemáticos. Órdenes de ejecución para prisioneros que habían dejado de ser útiles. Las muertes se cuentan por miles. El Imperio Kill viola directamente la Convención Galáctica sobre el tratamiento de los prisioneros. Solicito la intervención inmediata de cualquier nave militar en el radio de acción. Tenemos más de 200 prisioneros que requieren evacuación médica de emergencia. La puerta principal del centro de mando explotó hacia adentro. Un enorme Quell con armadura de combate aumentada atravesó el humo. Su carapaza estaba reforzada con placas de militarira y sus 4 ojos clavados en Rachel con fría furia. Tras él, una docena de guardias fuertemente armados formaban un muro de armas. Menudo discurso, doctor, dijo el alcaide. Pero no cambia nada. Morirás aquí hoy. Junto con tu monstruo mascota y todos los prisioneros que creían poder escapar. Se interpuso entre Rachel y el alcaide, con la cadena aún colgando de sus muñecas. No la tocarás. ¿Tocarla? No. Tengo planes mucho peores. Las mandíbulas del alcaide chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Voy a hacer que ella mire mientras disecciono a cada prisionero en esta instalación, empezando por ti, Beach, y me aseguraré de que sobreviva para recordar cada momento. Algo cambió en los ojos de Beach. El cuidadoso control que Rachel le había ayudado a mantener comenzó a resquebrajarse. Tú, gruñó, bajando la voz a un peligroso estruendo. Fuiste tú quien mató a mi manada. Recuerdo tu voz de ese día. Supervisé personalmente cada ejecución, confirmó el alcaide. Tu manada murió suplicando clemencia igual que tú lo harás. Rachel agarró el brazo de Vika, sintiendo la tensión en sus músculos. No. Eso es lo que quiere. Quiere que pierdas el control para demostrar que eres el monstruo que dices ser. Pero ya se había movido. Lo que sucedió después sería estudiado en los estudios militares durante años. Beach, aún recuperándose de años de tortura y desnutrición, se enfrentó a 12 guardias armados y a su comandante aumentado. Pero no luchó con rabia ciega. Luchó con precisión. Las cadenas se convirtieron en extensiones de su cuerpo, armas que podían desarmar a los guardias y desviar los rayos de plasma. Aprovechó el espacio reducido, obligando a los guardias a ponerse en la línea de fuego del otro. Cada movimiento era calculado, cada golpe, decidido. Rachel observó con asombro y horror cómo demostraba con exactitud porque los Fenra eran considerados los guerreros más temidos de la galaxia. Pero también vio algo más. La estaba protegiendo. Cada movimiento que hacía lo interponía entre ella y el peligro. Cuando cayó el último guardia, el alcaide yacía destrozado a los pies de Vika. El Fenra alzó las garras para el golpe mortal, con todos los músculos temblando de venganza.
Bra, dijo Rachel en voz baja. No, el guerrero se congeló. Merece la muerte por lo que ha hecho. La prisión se estremeció con otra explosión mientras Rachel y V se abrían paso hacia el hangar. Tras ellos, un río de prisioneros liberados los seguía en grupos organizados, tal como Rachel había dispuesto. Los heridos eran transportados por los prisioneros más fuertes. Diferentes especies trabajaban juntas, cuidándose las espaldas, unidas por un único objetivo, la supervivencia. La bahía del hangar está 3 niveles más abajo, dijo Rachel, leyendo el panel de acceso robado mientras V proporcionaba cobertura. Pero han sellado todas las rutas principales. Tendremos que encontrar otra manera. Entonces crearemos nuestro propio camino. V agarró un cortador de plasma de un guardia caído y comenzó a cortar la pared. El metal brillaba al rojo vivo al cortar por aquí. Es un pozo de mantenimiento. Debería llevarnos directamente abajo. Al descender por los niveles de servicio de las instalaciones, descubrieron más horrores. Laboratorios ocultos llenos de equipos diseñados para un solo propósito. Control del sufrimiento B. Los conocimientos médicos de Rachel la ayudaron a comprender lo que los Quell habían estado haciendo, y eso la hizo sentir mal físicamente. Se detuvo ante una terminal de computadora, incapaz de contenerse. Necesitaba saber la magnitud de lo que estaba sucediendo allí. Los archivos que encontró eran peores de lo que había imaginado. Estaban intentando convertir en armas la biología de diferentes especies, dijo, con la voz temblorosa al leer. Modificaciones genéticas forzadas. Estaban tomando prisioneros e intentando crear soldados híbridos, combinando la fuerza de una especie con las habilidades de otra. Dios mío, la tasa de supervivencia era inferior al 5%. Vika apretó las orejas contra su cráneo. Esto supera incluso la crueldad estándar de la KRL. Es algo más siniestro. En una de las cámaras experimentales, encontraron a un grupo de prisioneros demasiado débiles para caminar, víctimas de la última ronda de experimentos. Algunos habían sido alterados tan drásticamente que apenas se parecían a su especie original. A Rachel se le partió el corazón al verlos. Nos los llevamos con nosotros, dijo con firmeza. Rachel, no pueden caminar. No podemos cargar con todos y seguir luchando para salir. Entonces encontraremos la manera. Rachel ya estaba registrando la habitación, encontrando camillas médicas y de emergencia guardadas en un armario de suministros. No dejamos a nadie atrás. Eso no es negociable. V la observó un momento y asintió lentamente. Así era ella, una sanadora que se negaba a aceptar que alguien estuviera insalvable. Era una tontería, poco práctico y completamente ilógico. También era lo más noble que había presenciado. Tu especie está loca, dijo. Pero había calidez en su voz. Probablemente tengas razón. Rachel empezó a subir a los prisioneros más débiles a las camillas. Pero, estás un poco loca, ¿no? Pidieron ayuda a los prisioneros liberados más fuertes, organizándolos en equipos para llevar las camillas. La fuga se volvió más complicada, más peligrosa, pero Rachel no cedió ante su principio. Todos salen o nadie sale. Siguieron avanzando hacia el hangar, pero los Kerala no se lo iban a poner fácil. El pasillo principal que conducía a su ruta de escape estaba bloqueado por 30 guardias y armadura de combate completa. Rifles de plasma pesados apuntaban a la multitud de prisioneros que se acercaba. La voz del capitán de la guardia resonó por los altavoces de su casco. Última advertencia. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Resistan y suplicarán la clemencia de la ejecución. V se colocó al frente del grupo, con todos los músculos tensos para la batalla. Tendrán que matarme primero. Y prometo que me llevaré a muchos de ustedes conmigo. Eso se puede arreglar, monstruo. Los guardias abrieron fuego. Lo que sucedió a continuación se volvió legendario. Rachel Michei, armada únicamente con sus conocimientos médicos y un teclado de acceso robado, hizo algo que debería haber sido imposible.
Hackeó los sistemas ambientales de la instalación en tiempo real. El pasillo se sumió en una oscuridad total. Los sistemas de visión aumentada de los guardias intentaron compensar, pero Rachel ya había cambiado los patrones de luz de emergencia a estroboscópicos a una frecuencia que interrumpía sus mejoras ópticas. Entonces activó el sistema de extinción de incendios, pero en lugar de agua, una densa espuma química brotó de las rejillas de ventilación del techo. La espuma obstruyó los cañones de las armas. Obstaculizó la visión. Hizo que el suelo fuera resbaladizo y traicionero. En segundos, la ventaja del guardia se desvaneció. En el caos, Beach atacó. Pero ya no estaba solo. Los prisioneros liberados, inspirados por este humano que se negó a abandonarlos, contraatacaron con lo que pudieron encontrar. Trozos de tuberías rotas, escombros, sus propias garras y puños. Las especies que habían sido enemigas en la guerra ahora luchaban codo con codo, unidas por la inquebrantable convicción de Rachel de que todos merecían la libertad. Y la propia Rachel estaba en medio de todo, dirigiendo la batalla como un cirujano en una operación compleja. Flanco izquierdo, 3 guardias avanzando. VCH, el del cañón de plasma, tiene el sistema de refrigeración dañado. Golpea el panel amarillo de su lado izquierdo. VR siguió su dirección al instante. El cañón explotó con un destello brillante, eliminando a 5 guardias. El grupo 3 ayudó a los heridos a avanzar. El grupo 1 proporcionó cobertura. Vigilen las puertas a ambos lados. Intentarán flanquearnos. Ella estaba tratando heridas incluso mientras la batalla se intensificaba. Un teaxiano con una herida en el pecho recibió un vendaje compresivo mientras Rachel simultáneamente le anunció las posiciones enemigas. Un joven reptil con un brazo roto fue ensartado con un trozo de metal y tela rasgada. Todo mientras Rachel coordinaba el avance de los prisioneros. Cuando el humo finalmente se disipó, los prisioneros habían ganado. No porque fueran más fuertes o estuvieran mejor armados, sino porque lucharon con determinación, con organización, con la esperanza que un médico humano les había dado. Las puertas del hangar se alzaban ante ellos. Dentro, filas de naves de transporte Quell estaban listas para el despegue. La mente de Rachel inmediatamente comenzó a calcular la logística. Necesitamos los transportes pesados para los heridos. Son más lentos, pero tienen base médica. Los cazas van a cualquiera que sepa pilotaje de combate. Necesitaremos una escolta en caso de que envíen naves tras nosotros. Un alienígena delgado para armado dio un paso al frente entre la multitud. Era piloto antes de que me capturaran. Antes de que ellos, antes de todo esto. Puedo volar cualquier cosa con motor. Rachel sonrió a pesar de su desesperada situación. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Kelvin. Era piloto de carga para las rutas marítimas neutrales. Bueno, Kelvin, hoy eres nuestro coordinador de vuelo. Necesito que asignes pilotos a cada nave. Prioriza a los que transportan heridos para los pilotos más experimentados. El proceso de carga fue un caos controlado. Rachel se movía por el hangar como un torbellino, clasificando pacientes, asignando asientos, asegurándose de que las familias permanecieran juntas y de que los prisioneros más débiles tuvieran las posiciones más cómodas. Beach estableció un perímetro defensivo con los cazas más fuertes, preparándose para el inevitable contraataque. 2 minutos, gritó Rachel, ayudando a un anciano alienígena a subir a un transporte. Solo necesitamos 2 minutos más y todos estarán cargados. Fue entonces cuando la pared del fondo explotó hacia adentro. Por la brecha apareció algo que Rachel solo había visto en informes militares. Un ejecutor de la KRL. 2.7 metros de muerte mecanizada pilotado por sus guerreros de élite. Su blindaje podía resistir impactos directos de cañones de plasma. Sus armas podían arrasar edificios. Y ahora mismo, todas esas armas apuntaban al hangar lleno de prisioneros que escapaban. «Lancen las naves», gritó Rachel. «Sáquenlos ya». V se movió para interceptarlos,
pero el ejecutor fue construido específicamente para contrarrestar a seres como él. Su cañón de plasma comenzó a cargarse. El arma zumbaba con energía creciente. El sistema de puntería fijó el transporte más cercano, el que transportaba a los prisioneros más gravemente heridos. Rachel vio que el cañón apuntaba. Vio que la carga se acumulaba. Vio que en 3 segundos 20 prisioneros indefensos serían incinerados. No pensó, simplemente se movió. Rachel se arrojó directamente frente al ejecutor, extendiendo los brazos, colocando su cuerpo de 1,62 metros entre la enorme máquina de guerra y el transporte lleno de heridos. El piloto dentro dudó solo una fracción de segundo, confundido por este acto suicida de desafío. En esa fracción de segundo, Drake atacó. El guerrero Fenra usó la cadena que aún llevaba en las muñecas como látigos, envolviéndola alrededor del brazo armado del ejecutor y tirando con cada gramo de fuerza que poseía. El mecha se tambaleó, desapuntó. El rayo de plasma dirigido al transporte pasó silbando junto a la cabeza de Rachel, tan cerca que pudo sentir su cabello chamuscarse por el calor. V no le dio tiempo al ejecutor a recuperarse. Se subió a su lomo, enrollando las cadenas alrededor de la articulación del cuello, el único punto débil de la armadura. Entonces hizo algo que requería una fuerza que ni siquiera la mayoría de los Fenra poseían. Tiró. El metal chirrió. Los pernos crujieron. La sección de la cabeza del ejecutor comenzó a separarse de su cuerpo. El piloto dentro activó la autodestrucción. 10 segundos para la detonación. Un último acto de rencor destinado a llevarse a todos en el hangar con él. V arrancó al piloto de la cabina, lo arrojó a través del hangar. Luego agarró el mecha desestabilizador y lo arrojó a través de la brecha que había creado. Explotó en el pasillo exterior. La onda expansiva derribó a todos, pero dejó el hangar intacto. ¡Adelante! Rugió V. Despeguen ahora. Los transportes comenzaron a despegar con sus motores rugiendo. Rachel corrió hacia la última nave, hacia la que VR corría. Llegaron a la rampa de abordaje justo cuando comenzaba a cerrarse. V levantó a Rachel con un brazo y saltó, aterrizando con fuerza en la rampa metálica mientras la nave aceleraba. Se precipitaron juntos a la bodega de carga mientras el transporte atravesaba el escudo atmosférico del hangar y salía al espacio abierto. Rachel y V yacían enredados en la cubierta, ambos respirando con dificultad a su alrededor. Los prisioneros liberados reían, lloraban y se abrazaban. El sonido de las personas que habían recuperado la vida se escuchaba a través de la ventana. Rachel pudo ver cómo se formaba su flota. 5 transportes pesados, 7 cazas y más de 200 prisioneros liberados que acababan de hacer lo imposible. Pero su transmisión de emergencia había llegado mucho más allá de este pequeño rincón del espacio. Múltiples canales de comunicación del sistema de transporte se activaron simultáneamente. Cada uno representaba una flota diferente. Aquí el crucero de batalla terrestre Valiant. Dr. Michei, hemos recibido su señal de socorro al. Refuerzos en camino. Mantenga su posición. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. Esa era la nave insignia del almirante Aye. Su propia flota había venido por ella. Otro canal se activó. Hablando en un duro Fenra, no puede. Aquí el líder de guerra Grimfon de la manada Stormfon. Hemos recibido noticias de que el comandante vive. Estamos en camino. Las orejas de Bicha se pusieron alerta, conmocionada. Su gente, sus clanes, venían. Un tercer canal, tranquilo y oficial. Aquí el comando de la flota del Consejo Galáctico. Todas las naves, retírense. Estamos enviando fuerzas de paz para asegurar el área. Rachel y V se miraron, luego miraron la pantalla táctica que mostraba 3 flotas enormes convergiendo en su posición. Creo, dijo Rachel lentamente, que podríamos haber comenzado algo mucho más grande que una fuga de prisión. El espacio estalló con naves que llegaban desde 3 direcciones diferentes a la vez. Desde el norte galáctico,
El crucero de batalla Terrano Valiant abandonó un viaje más rápido que la luz con un grupo de batalla completo. 3 destructores lo flanqueaban, junto con 2 fragatas y lo que parecía un ala entera de cazas de escolta. Sus armas estaban listas y cargadas. Desde el cuadrante oriental, el Stormfront de la unidad de disformidad Fenra llegó con 7 naves de guerra, cada una con potencia de fuego suficiente para arrasar una pequeña luna. Sus naves estaban diseñadas con un solo propósito, una agresión abrumadora. Y desde el cuerpo galáctico, la flota de mantenimiento de la paz del Consejo Galáctico se trasladó al espacio normal. Naves diplomáticas, sí, pero naves diplomáticas fuertemente armadas, respaldadas por suficientes naves militares como para poner nerviosos a todos. 3 grandes potencias, 3 agendas diferentes, todas convergiendo en una pequeña flota de transportes de prisioneros robados. Rachel estaba de pie en el puente del transporte líder, observando la pantalla táctica con creciente temor. A su alrededor, los prisioneros liberados observaban las pantallas con miedo en los ojos. Habían sobrevivido a la tortura y la experimentación. Habían luchado por la libertad, y ahora estaban a punto de verse atrapados en una guerra a 3 bandas. Esto se va a convertir en un tiroteo, no, dijo Rachel en voz baja. V estaba de pie junto a ella, con su enorme cuerpo tenso. Lo más probable es que la flota terrana quiera rescatarte. Mi gente quiere que regrese. El Consejo quiere contener la situación antes de que se convierta en un desastre diplomático, y los Cobel querrán ocultar toda prueba de lo que ocurrió aquí. Así que estamos a punto de convertirnos en daños colaterales de un lío político. Rachel apretó la mandíbula con determinación. No va a pasar. No después de todo lo que hemos pasado. Abrió todos los canales de comunicación, transmitiendo en todas las frecuencias a la vez. Habla la doctora Rachel Michei a todas las naves que llegan. Invoco el artículo 7 de la Convención Galáctica. Excepción por crisis humanitaria. Tengo más de 200 prisioneros liberados que requieren atención médica inmediata. Algunos morirán si no reciben ayuda en las próximas horas. Cualquier acción hostil en esta zona pone en peligro vidas inocentes. Retírate y escúchame, por favor. Durante un largo instante, solo hubo silencio. Entonces, la valiente respondió, Rachel, habla la almirante Hayes. Gracias a Dios que estás viva. Llevamos semanas buscándote. Su voz estaba llena de alivio, pero también de tensión, pero es necesario comprender la situación. El Carewell capturó a un alto oficial médico terrano. Esto es una pesadilla diplomática. No podemos dejarlo pasar. Con todo respeto, almirante, esto dejó de ser sobre mí en cuanto vi lo que les estaban haciendo a los demás prisioneros, respondió Rachel. Hay seres de 17 especies diferentes. Han sido torturados, se ha experimentado con ellos. Algunos llevan años aquí. Esto es más grande que un solo médico capturado. Una nueva voz interrumpió con aspereza y agresividad. El líder de guerra Fenra habló en un estándar con un marcado acento. Soy el líder de guerra Grimfon. Hemos venido por el comandante VCH. La humana puede abordar nuestras naves para protegerse si lo desea. El resto no concierne a los clanes Fenra. VR se dirigió al panel de comunicación, apartando suavemente a Rachel. Líder de guerra, soy el comandante VCH. Invoqué el antiguo derecho de la palabra Bon. El canal quedó completamente en silencio. Rachel susurró, ¿qué acabas de hacer? Algo que no se ha hecho en más de 300 años, respondió V en voz baja. Cuando Grimfangs regresó, la voz estaba llena de conmoción y una ira apenas contenida. No puede hablar en serio, comandante. El discurso del vínculo con una humana. ¿Se ha vuelto loca? Hablo completamente en serio. El líder de guerra V puso su enorme pata sobre el hombro de Rachel. Esta humana me salvó la vida y la cordura. No solo me liberó a mí, sino a cientos de prisioneros cuando pudo haber escapado sola. Me protegió de la tortura y la locura cuando tenía todas las razones para abandonarme.
Por las antiguas leyes de nuestro pueblo, la reclamo como manada unida al clan. Bitch. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. Bitch, no tenías que hacerlo. Sí, lo hice. Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella. Te niegas a dejar a nadie atrás. Ahora yo hago lo mismo. Ahora eres manada. Tus enemigos son mis enemigos. Tu causa es mi causa. En el canal Fenra, estalló una acalorada discusión. Su lengua materna. Rachel no entendía las palabras, pero percibía la controversia en sus tonos. Finalmente, Grimfon volvió a hablar. Muy bien, comandante. Por su declaración de vínculo, reconocemos a la doctora Rachel Michei como miembro de la manada vinculada a su clan. Esto es muy irregular, pero las antiguas leyes son claras. Su protección ahora es una cuestión de honor Fenrir. El representante del Consejo Galáctico, un embajador llamado Kellex, se unió a la conversación. Su voz tenía el peso de siglos de diplomacia. Esto no tiene precedentes. Un humano vinculado a un clan Fenra. Las implicaciones diplomáticas por sí solas no son nada comparadas con lo que estoy a punto de mostrarle, interrumpió Rachel. Empezó a subir los archivos que había robado de las instalaciones. Embajador, le estoy transmitiendo pruebas de tortura sistemática, experimentación genética ilegal y violaciones de todos los artículos de la Convención sobre el Tratamiento de Prisioneros. Los Carewell llevan al menos 5 años operando un centro clandestino, quizá más. Podía oír la brusca inspiración a través de múltiples canales mientras analistas militares y diplomáticos revisaban los archivos. Según las antiguas leyes, el embajador Kell susurró, esto es un crimen de guerra a una escala que no hemos visto en generaciones. Si esta información se verifica, está verificada. El almirante Hayes intervino. Estamos escaneando las instalaciones. Múltiples signos de vida y angustia. Cámaras experimentales, equipo de tortura, fosas comunes. Todo lo que dijo el Dr. Michei es cierto. La flota de defensa de la KRL había permanecido ominosamente silenciosa durante todo esto. Ahora su comandante finalmente habló. Su traductor apenas contenía la ira. La humana es una mentirosa y una terrorista. Liberó a criminales peligrosos y atacó al personal militar de la KRL. Exigimos su extradición inmediata para ser juzgada bajo la ley de la KRL. Extradición. La voz de Rachel se enfrió. Torturaron a prisioneros inocentes. Realizaron experimentos ilegales con seres sensibles. Violaron todas las leyes del espacio civilizado. ¿Y creen que me van a juzgar? Los asuntos internos del imperio de la KRL no están sujetos a interferencias externas. Incorrecto. El almirante Hayes interrumpió su voz con firmeza. A partir de este momento, la Federación Terran invoca la mutua. Cláusula de defensa de nuestros tratados de alianza. La doctora Michei es una oficial condecorada del cuerpo médico terrano. Cualquier acción contra ella es un acto de guerra contra la humanidad. Los clanes Fenra honrarán el vínculo de la manada, añadió el líder de guerra Grimfang. Y a pesar de su reticencia inicial, su tono dejó claro que no era un farol. Toquen a nuestra hermana de manada y reduciremos su imperio a cenizas. El embajador Kellex emitió un sonido de profunda frustración. Esta situación se está descontrolando. Necesitamos calmarnos antes. Permiso para hablar libremente, embajador. Rachel interrumpió. Doctora Michei, esta es una situación diplomática delicada, y es precisamente por eso que debería escucharme. Rachel respiró hondo. Todos aquí están pensando mal sobre esto. Están tratando esto como una crisis que gestionar. Pero ¿y si en realidad es una oportunidad? ¿Una oportunidad? Kell parecía escéptico. ¿Para hacer qué exactamente? Para mostrarle a la galaxia cómo es realmente la cooperación. Rachel señaló a V, luego a la ventana, mostrando su flota de prisioneros liberados. Miren lo que pasó aquí.
Un humano y un Fenra trabajaron juntos para liberar prisioneros de 17 especies diferentes. No somos aliados naturales. Los humanos y Fenra apenas se toleran en los mejores días. Pero lo logramos porque teníamos algo más importante que nuestras diferencias. Teníamos una causa común, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Cada nave de esta flota transporta personas que eran enemigas antes de convertirse en prisioneras. Especies que lucharon en guerras entre sí, pero que ahora se ayudan mutuamente a sobrevivir. Trabajan juntas. ¿No le dice eso algo? ¿Qué propone exactamente, doctor? Preguntó el almirante Hayes. Custodia conjunta de la instalación. Los terranos Fener y las fuerzas del Consejo la aseguran juntos. La tratamos como una escena del crimen activa, no como moneda de cambio política. Todas las especies que tuvieron prisioneros allí tendrán pleno acceso a las pruebas, y llevaremos a juicio a los líderes de la KRL. Todos juntos para mostrarle a la galaxia que la justicia no se trata de quien tiene la flota más grande. Se trata de hacer lo correcto. La KRL nunca aceptará esto, dijo el embajador Kell. Entonces los bloquearemos hasta que lo hagan, respondió el almirante Hayes. Con gravedad. El doctor Michei tiene razón. Esto va más allá de la política. Se trata de en qué tipo de galaxia queremos vivir. El canal Carewell estalló en un furioso parloteo de pánico. La voz de su comandante regresó. Desesperados. Ahora, este es un asunto interno. Invocamos la soberanía. La soberanía termina cuando cometes atrocidades, dijo Rachel rotundamente. Perdiste el derecho a escudarte en esa defensa cuando empezaste a torturar prisioneros y a realizar experimentos ilegales con seres sensibles. La humana no tiene autoridad para dictarle términos al imperio KRL. El gruñido de Vika retumbó por el sistema de comunicación. La humana tiene autoridad que le otorga cada prisionero R en esta flota. Tiene la autoridad de la decencia y el honor básicos. Cuenta con el respaldo de mi pueblo y del suyo. Desafiar su autoridad nos desafía a todos. ¿De verdad quieres empezar esa pelea hoy? La exhibición táctica mostró algo extraordinario. Las tres flotas aliadas se movían en una formación coordinada. No era perfecta, aún mantenían sus propias posiciones defensivas, pero estaban innegablemente unidas en un propósito. La flota de defensa de la KRL estaba desesperadamente superada en número. Y lo que es más importante, estaban políticamente superados. La voz del embajador Kell volvió pensativa. Ahora, presentaré esta propuesta a los líderes del Consejo Galáctico. Pero, doctor Michei, ¿entiende lo que pide? Esto sentaría un precedente. Significaría que la intervención humanitaria prevalece sobre la soberanía nacional. Cambiaría fundamentalmente el funcionamiento del Consejo. Entonces, tal vez sea el momento de ese cambio. Rachel dijo simplemente, o eres increíblemente valiente o eres peligrosamente ingenua. Hoy me han llamado embajadora a ambas. Estoy de acuerdo con cualquiera de las dos.